La experiencia nos muestra que existen profesiones en las que es mucho más probable encontrarse con lo inexplicable que en otras. Pero hay otro que se topa con lo desconocido con la misma frecuencia, el mundo de la aplicación de la ley. Agentes de todo el mundo han informado experiencias que desafían la lógica, la razón y hasta su propia capacitación. En este episodio exploraremos algunos de esos relatos, casos en los que quienes juraron hacer cumplir la ley se encontraron cara a cara con lo paranormal. La labor policial siempre ocupa un lugar peculiar en la sociedad, situada entre el orden y el caos, entre la vida cotidiana y aquello que se mueve en las horas muertas de la noche. Los agentes, por naturaleza y deber, se ven obligados a entrar en situaciones y lugares que la mayoría evitaría instintivamente: edificios abandonados, caminos rurales desiertos, naves industriales vacías y barrios silenciosos. Esos son sus lugares de trabajo. Y mientras la mayoría duerme, ellos patrullan la oscuridad, el silencio y el aislamiento, respondiendo llamadas en rincones olvidados del mundo. Su papel exige que entren sin dudar en los mismos entornos que agudizan la vulnerabilidad humana. Cuando una luz parpadea en una fábrica vacía, cuando alguien escucha ruidos en una casa abandonada, cuando se ve una figura al borde de la carretera a las 3 de la mañana, es la policía quien debe investigar. No porque quieran, sino porque el deber se los exige. Y en esas horas silenciosas y sin testigos, las reglas normales de la realidad parecen desgastarse. Quien haya trabajado turnos nocturnos sabe que el mundo cambia después de la medianoche. Los lugares familiares adquieren una quietud inquietante. Las calles bulliciosas se vuelven huecas e irreales. El sonido viaja distinto. Las formas en el borde de la visión parecen moverse. Para los agentes, esa atmósfera no es excepcional, es rutina. Viven en el umbral entre la seguridad y el peligro, la luz y la oscuridad, lo visible y lo invisible. La tensión psicológica de ese entorno es difícil de describir. Los agentes aprenden a racionalizar lo que ven, a medir, registrar y verificar. Pero hay ocasiones en las que ni la mente más disciplinada puede hallar una explicación racional para lo que ha presenciado. Con el paso de los años, las fuerzas policiales de todo el mundo han acumulado silenciosamente historias que desafían la razón: apariciones vistas en espejos retrovisores, pasos en pasillos vacíos, voces incorpóreas transmitidas por radio. Pocas de estas historias se documentan oficialmente, se comparten entre agentes en momentos de calma, no como bromas, sino como incómodas confesiones. Lo que hace estos testimonios tan convincentes es la credibilidad de quienes los cuentan. Los agentes son, por formación, personas prácticas que basan su trabajo en la evidencia. No se dejan engañar fácilmente ni son propensos a la histeria. Cuando uno de ellos admite haber visto algo que no puede explicar, ese relato pesa más que el de muchas otras profesiones. Los escépticos dirán que los turnos largos, la privación de sueño y el estrés distorsionan la percepción. Y algo de verdad hay en ello. La noche hace cosas extrañas con la mente. Pero para quienes han vivido experiencias inexplicables en servicio, ese argumento no consuela. Ellos saben lo que vieron. En muchos sentidos, los agentes del orden son guardianes de lo desconocido. Suelen ser los primeros en llegar a una escena, muchas veces solos, antes que los periodistas, los paramédicos o la luz del día. Y es en esas primeras horas, al margen de las patrullas y las emergencias, donde más frecuentemente se dice que ocurren cosas extrañas. Las historias que siguen fueron enviadas a cuentos antes de dormir por miembros en activo y retirados de distintas fuerzas policiales, o recogidas de informes previos. Cada relato representa un momento en el que el mundo racional cedió, aunque fuera por un instante, a algo más, algo que ni los oficiales más experimentados pudieron anticipar ni explicar. La llamada de Amelie, Chicago, 2003. En las primeras horas de una mañana de febrero de 2003, la operadora de emergencias de Chicago, Trudy Wakeland, recibió una llamada que la acompañaría toda su carrera. Eran poco más de las 1 de la mañana, una hora aún activa con llamadas rutinarias, ruidos, disturbios, incidentes domésticos menores. Pero la llamada que entró entonces no era una más. Quien llamaba era Amelie, una niña de 14 años que vivía en un barrio suburbano al oeste de la ciudad. Informó que estaba sola en casa y escuchaba a alguien moviéndose dentro. Wakeland siguió el protocolo y envió una patrulla mientras mantenía la línea abierta. La niña, escondida en el armario de su habitación, susurraba a través de su teléfono móvil. Al principio los ruidos eran lejanos, crujidos, puertas que se abrían y cerraban, pasos en la planta baja. Pero en minutos los sonidos subieron las escaleras. El intruso, fuera quien fuese, estaba revisando cajones y moviéndose por el pasillo. La operadora escuchaba los golpes cada vez más cercanos. Amelie dijo que los ruidos ahora venían del otro lado de la puerta.
Luego, de pronto, el sonido se volvió caótico, golpes fuertes, movimiento acelerado y un silencio tenso. La niña susurró: «Está dentro de mi habitación». Lo que vino después quedó grabado en la memoria de Trudy, una breve lucha, un sonido distorsionado imposible de identificar y la última frase que Emily pronunció antes de que la línea se cortara. Sus pies no tocan el suelo. Un estallido de estática. Luego, silencio. La policía llegó menos de 2 minutos después. No vieron a nadie abandonar la casa. Dentro, todo estaba revuelto, cajones vaciados, muebles volcados. El teléfono de Emily seguía encendido en el armario. Pero no había sangre, ni huellas, ni señales de entrada forzada. Nada había sido robado. Emily nunca fue encontrada.